Ok, vamos a continuar con el tema de neumonías. Primero, definir qué es una neumonía. Bueno, neumonía es un proceso de inflamación de los bronquiolos respiratorios y de los espacios alveolares, producidos por la misma infección. Estos trastornos difieren muchísimo en su agente causal y también depende de qué agente y cómo actúa en los pulmones, ¿ok? Quiere decir que dependiendo de su agente causal será la gravedad de los signos o síntomas. Podemos encontrar elementos precipitantes del curso de la enfermedad, de la patología y del pronóstico. ¿Quién nos define qué tan grave es? ¿Quién nos define qué tanto daño hace? ¿Y quién nos define qué pronóstico tiene esa enfermedad, ese paciente con su neumonía? Definitivamente el agente causal. Como sabemos, dentro de las causas de una enfermedad infecciosa siempre va a haber distintos agentes causales. Puede ocasionar una neumonía desde bacterias, virus, micoplasmas, entre otros agentes como neumocistis y varios agentes químicos. Por ejemplo, existe una neumonía que se llama neumonía por aspiración. Incluso que introdujeras alimento o alguna otra sustancia en los pulmones también te puede provocar la inflamación del tejido pulmonar y obviamente del parénquima pulmonar. Quiere decir que no todo proceso de neumonía tiene que ser específicamente infeccioso. Puede también haber otros factores que te provoquen la neumonía. Se define entonces como la presencia de síntomas y signos dados por una infección del tracto respiratorio inferior, acompañado de imágenes radiológicas para las cuales no existe otra explicación. Tenemos una clasificación de neumonía, una que es adquirida en la comunidad y otra denominada como nosocomial, la cual se divide en intrahospitalaria, o sea que se adquirió neumonía adquirida en el hospital, y también asociada a uso de ventilador. Mundialmente hay de 2 a 4 casos por cada 1000 habitantes. Es de las 5 causas principales de mortalidad en todo el mundo. Hay 4 millones de muertes cada año en el mundo por neumonía. En Estados Unidos, por ejemplo, afecta aproximadamente a 5.6 millones de pacientes por año y es la 6ª causa de mortalidad. Si se dan cuenta, es importante la patología. Afecta a muchas personas y, peor aún, que también fallecen muchas personas de neumonía. La mayoría de los pacientes no requieren hospitalización y la mortalidad, dependiendo mucho del paciente, de sus comorbilidades, de su edad, entonces la mortalidad no es tan alta, ¿ok? Pero repito, dependiendo mucho de la clase o tipo de paciente que tengamos, sobre todo si tiene patologías agregadas, si es un fumador, por ejemplo, la edad que tenga. El 20% restante de la mortalidad se incrementa de forma global al 12% y del 30 al 50% de los que son manejados en unidad de cuidados intensivos. En nuestro querido México hay de 200,000 a 400,000 casos, 5 a 11 por cada 1000 personas por año, 8ª causa de mortalidad general y 3ª causa de muerte en menores de 5 años. Factores predisponentes: alcoholismo, desnutrición, diabetes, neoplasias, tratamientos con esteroides, edad avanzada, insuficiencia renal crónica, insuficiencia cardíaca, cáncer, convulsiones, problemas neurológicos, problemas dentarios, enfermedad pulmonar previa, tabaquismo, inmunosupresión, alguna cirugía reciente y una alta colonización de orofaringe. Las causas, como les había dicho, pueden ser bacterias, pueden ser virus y pueden ser hongos. Hongos afecta principalmente a personas inmunocomprometidas. Bacterias y virus son los agentes causales más importantes de neumonía. Aproximadamente del 30 al 60% de los casos no se tiene un diagnóstico etiológico. Quiere decir que se encuentra la enfermedad, pero no se sabe exactamente qué agente causal es quien
quien inició la enfermedad, quien está afectando al pulmón. Bien, tenemos un agente sumamente importante. Streptococcus pneumoniae es el agente principal y es bacteria, ¿ok? Tenemos en segundo lugar a Haemophilus influenza del 8 al 10%, Mycoplasma pneumoniae del 8 al 10%, Staphylococcus aureus del 3 al 5, Chlamydia pneumoniae del 5 al 10, Legionella del 5 al 10, Moraxella catarrhalis del 1 al 3% y virus sincitial respiratorio del 5 al 10%. En donde Streptococo, Haemophilus, Mycoplasma, Staphylococcus, Chlamydia, Legionella, Moraxella catarrhalis son bacterias. Y obviamente también tenemos virus sincitial respiratorio y virus de influenza. ¿Ok? En cuanto a los lugares de afección, tenemos, por ejemplo, en el ámbito ambulatorio, donde tenemos Streptococcus pneumoniae, Mycoplasma, Haemophilus, Chlamydia y virus respiratorios. En cuanto a una neumonía en un ámbito hospitalario, tenemos Streptococcus pneumoniae, Mycoplasma, Chlamydia, Haemophilus influenzae, Legionella y algunos virus respiratorios. Y en pacientes que se encuentren en cuidados intensivos, tenemos Streptococcus, Legionella, Haemophilus influenzae, Bacillus gram negativos y Staphylococcus aureus. Ahora, también podemos clasificar la etiología según la edad del padecimiento. En los neonatos tenemos, sobre todo, si se dan cuenta, presencias de virus, ¿ok? Alguna que otra bacteria. Dentro de 1 o 3 meses tenemos virus respiratorios, enterobacterias, Staphylococcus aureus, de 3 meses a 5 años, virus respiratorios, pneumoniae, influenzae no tipable, Mycoplasma, Chlamydia, Moraxella. Mayores de 5 años, Streptococcus pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae, virus, algunos virus como los virus respiratorios y principalmente en mayores, en edades avanzadas también podemos tener influenzae como agente principal. Ok, entonces tenemos, según esta etiología, lo vamos a dividir en grupo 1, pacientes con neumonía adquirida en la comunidad o ahora conocida como extrahospitalaria, sin enfermedad subyacente ni factores de riesgo, donde el principal va a ser Streptococcus pneumoniae. Algunos agentes atípicos, quiere decir que no es frecuente que se presente por ellos, pero sin embargo existe, Mycoplasma, Chlamydia y Legionella. Grupo 2, pacientes con neumonía y enfermedades subyacentes, por ejemplo, que tengan problemas en el corazón, que tengan alguna enfermedad pulmonar de base como EPOC o que tengan alguna enfermedad metabólica crónica. Las mismas anteriormente y se le agregan bacterias gram negativas. En EPOC, niños, debemos considerar la presencia de pseudomonas cuando existen 3 exacerbaciones repetidas. En el grupo 3, pacientes con neumonía adquirida en la comunidad o extrahospitalaria de forma grave, tenemos Streptococcus pneumoniae, Legionella, Staphylococcus aureus, Haemophilus influenza, bacterias gram negativas. Y en algunas situaciones especiales, por ejemplo, en los ancianos, en presencia de EPOC, en alcoholismo, broncoaspiración, VIH. VIH también habla obviamente de un paciente inmunocomprometido, en donde podemos tener presencia de, si se dan cuenta, agentes que para nada es común verlos en otros pacientes, también llamados agentes oportunistas. ¿Qué ocurre? Lo que pasa es que pues hay una vía respiratoria, obviamente, que está recibiendo de algún lado el agente infeccioso. Normalmente la vía respiratoria, bueno, no normalmente, la vía respiratoria es estéril, ahí no hay agentes infecciosos, porque entonces todos tendríamos una enfermedad respiratoria, no la debe haber, ¿ok? Producto entonces de los mecanismos eficaces de filtrado y eliminación, ya habíamos hablado un poquito
de quiénes eran los primeros que detenían o quiénes eran los primeros que hacían un filtrado. Bueno, tenemos obviamente desde lo más externo, que es la nariz, la cavidad nasal, dadas por microvellosidades, dadas por la mucosa misma, ¿ok? Y de ahí hasta llegar a los pulmones. Todos esos caminos que tiene que pasar el aire, desde nariz, laringe, tráquea, todo esto te va a ayudar a retener, detener, calmar, filtrar los agentes infecciosos. Entonces, las partículas de la superficie tráqueo-bronquial son arrastradas por la secreción de las glándulas mucosas y por movimiento ciliar. Movimiento ciliar se hace referencia a de los cilios, de las microvellosidades que tiene la mucosa. Las partículas que sobrepasan, que llegan hasta los alvéolos, van a ser eliminadas por otros tipos de células. Macrófagos, ¿ok? Macrófagos alveolares, que obviamente no van a permitir que sigan esos agentes infecciosos ahí. Estos macrófagos van a producir y presentan antígenos a los linfocitos. Un antígeno es aquel que va a atacar al anticuerpo. Entonces el macrófago encuentra al virus, se lo come y una vez que se lo come le extrae sus partículas y se las enseña a los linfocitos y les dice, mira, este es malo, este es una bacteria que nos quiere hacer daño, te toca hacer tu trabajo. ¿Qué hace el linfocito? El linfocito lo que tiene que hacer es crear antígenos para obviamente matar al agente infeccioso. Los linfocitos B y T también segregan algunas citocinas que son mediadores de inflamación. ¿Por qué llegarían estos agentes hasta allá? Bueno, tenemos factores de riesgo, tenemos datos que van a permitir la colonización. Por ejemplo, tabaquismo, alguna infección viral, diabetes, alcoholismo. ¿Ok? Esos estados van a tener al paciente inmunocomprometido. Por otro lado, la aspiración de, obviamente, del aire, microaspiración, o que incluso, como les explicaba yo, que llegaran otras partículas a los pulmones. Por ejemplo, una microaspiración que se presente en el alcoholismo, ¿ok? Alteraciones de la deglución, depresores del sistema nervioso central, los cuales no te permitan comer, deglutir de forma adecuada, y el alimento pasarse, en lugar de irse a vía aérea, pasarse a, obviamente, en lugar de irse a vía digestiva, pasarse a vía aérea. Entonces, cualquiera de estos dos, ya sea que porque tenemos alguna enfermedad que nos dé inmunocompromiso o porque tendremos alguna enfermedad que no permita una adecuada deglución y nos ocasione microaspiración, vamos a tener mecanismos de defensa inespecíficos y específicos. Inespecíficos, por ejemplo, el transporte mucociliar, tos, secreciones, fagocitosis, que es lo que les acabo de explicar, y en específicos, inmunoglobulinas y linfocitos T. Cuando los linfocitos entonces liberan estas sustancias, se produce una respuesta inflamatoria. Se activan macrófagos y reclutan más fagocitos, llegan más células. Se crea exudado inflamatorio. Las citocinas son las que producen la fiebre, los escalofríos y el malestar general. Si ustedes se dan cuenta en esta imagen, esto, niños, es el exudado inflamatorio. ¿Okay? Esa secreción, pero recuerden que esto es a nivel alveolar. Entonces, en los alvéolos donde tendría que haber aire, va a haber secreción y por eso existe una dificultad respiratoria.